Historia de la tipografía. Como bien se sabe, muchos manuales de tipografía basan la historia de esta en los primeros alfabetos. Sin embargo, es preciso empezar la historia desde la creación de los caracteres móviles y la prensa, es decir, en 1450, con el inventor alemán de la imprenta Johann Gutenberg. Pero antes de comenzar, ¿qué es la tipografía? Bien, en el manual de tipografía, Rudyard McLean la define como el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra impresa. Ahora, desde el periodo gótico, los monjes copiaban textos antiguos para distribuirlos a nuevas iglesias consagradas. Fue en este periodo donde nació la letra gótica, que presenta formas pesadas y condensadas. Después de aceptar esta escritura en el siglo XIII, en el siglo XIV se introducen nuevas formas de escritura. Pasando al Renacimiento, se querían recuperar los ideales clásicos de las antiguas Roma y Grecia, y pues la evolución de la tecnología no se hacía esperar. Aquí es donde aparece Gutenberg en 1450 y su invención, la imprenta. Al ser el orfebre de oficio, sabía cómo fundir objetos metálicos, estampar letras o imágenes en metal. Gutenberg, inventor de la prensa moderna con tipos móviles, fue muy reconocido por su trabajo de la Biblia de 42 líneas, la cual fue terminada en 1455. Una de sus principales características era el tipo de escritura que imitaba a la manual de la época en Alemania. Ya en 1500 habían aproximadamente 1100 imprentas en Europa y el estilo de escritura que predominaba en esa época era el llamado humanista, el cual se basaba en las mayúsculas romanas. Pasando ahora al periodo barroco, fue una época caracterizada por los colores brillantes y formas redondeadas. Sin embargo, este periodo se conoce como de transición para llegar al clasicismo. Se creó un tipo de letra exclusivo llamado Roman du Roi, como también los tipos de letras de Caslon. Finalmente, en el clasicismo, la tipografía se caracterizaba por sus formas fáciles y estructuras limpias. Por otro lado, uno de los tipógrafos de la época fue Giambattista Bodoni, un italiano que creó el manual tipográfico de 373 tipos de letra. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, el historicismo, el cual su característica principal era la adopción de formas del pasado, más que todos los arcos o monumentos se encontraban decorados, donde el texto aparecía centrado y las letras del alfabeto increíblemente decoradas. Tras el historicismo llega el movimiento Art and Craft, iniciado por William Morris, un artesano, artista, poeta y pintor, quien quería devolverle la importancia a la tipografía tanto en el papel, las ilustraciones, la impresión, como en la encuadernación, creándose así tipografías como Golden, Troy, Morrison, entre otros. En este tiempo, ya los pintores están en busca de nuevos modos de expresión. Es así como nace el futurismo, en donde Filippo Tommaso Marinetti se destaca como uno de los diseñadores que capturan la energía y velocidad en sus cuadros. Entonces, tipos romanos, sans serif o serif son los que sirven en esta época. Ya en el dadaísmo, las letras se juntan y se repelen formando formas caprichosas y líneas interrumpidas, con fuertes contrastes de tamaño y grosor. De esto pasamos al expresionismo, movimiento que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor. Por otro lado, los artistas expresionistas integraron la tipografía a su repertorio. Ya para finalizar este periodo de las vanguardias, tenemos el constructivismo, el cual aparece en Europa alrededor de 1920. Los elementos geométricos y la claridad técnica son característicos de este movimiento, sirviendo así para propósitos de propaganda. En el estilo internacional tenemos tres grupos: tipografía tradicional, que es testigo de tendencias conservadoras, dando lugar a tipografías como The Time. El estilo internacional surge en Suiza en los años 60, viéndose tipografías como Helvética. Por último, la fotocomposición, en la cual las letras se degradaban y esto hacía que la preferencia por la tipografía tradicional fuera mayor. Pasando a los años 60 y la cultura juvenil, la tipografía tiene un cambio muy notorio. Pasó de ser rígida a ensanchar, contraer o distorsionar su forma. Por otro lado, la aparición de las letras transferibles del Letraset en 1961 marcó un hito en esta época, pues con este catálogo había más de dónde escoger. Por último, llega la revolución digital, y con ella la aparición en 1984 del ordenador personal de Apple, Macintosh, el cual desencadenó la fiebre por el uso y conocimiento de la tipografía. Pero es en los años 90 donde la utilización de los sistemas digitales hace de cada usuario un tipógrafo en potencia.